Buenas tardes, tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida de vuelta al auditorio del Museo Arocena. Espero que estén disfrutando mucho de este segundo encuentro de educación y museos del Festival de Museos 2023. Y para quienes nos visitan de fuera, espero que estén disfrutando mucho la ciudad de Torreón. Me presento, mi nombre es Ana Fernanda Facio Muñoz, soy parte del equipo de educación del Museo Arocena y estoy muy contenta porque me toca moderar la segunda mesa de diálogo de este encuentro titulada La creatividad en el aula. Y les quiero platicar que una de las comunidades más asiduas de los museos es precisamente la comunidad escolar y por lo tanto es imprescindible hablar de este tema en este encuentro. Disculpen, en cada escuela se viven los procesos de aprendizaje de manera distinta. Por supuesto que estos procesos involucran la creatividad y la imaginación y la manera en que se viven están determinados por varios factores, entre ellos el soporte pedagógico que tenga opción, disculpen, y también la creatividad y la iniciativa de todos los profesionales de la educación que implementan estos programas y estas actividades. Esta mesa va a ser muy interesante y muy enriquecedora porque vamos a platicar de muchas cosas. Entre ellas vamos a platicar de la perspectiva que tiene la educación Montessori de la creatividad, también de la perspectiva que tiene la Secretaría de Educación Pública de la Creatividad y también conoceremos 3 programas muy interesantes de mediación lectora, mediación pedagógica y mediación cultural que muestran a las personas las interdependencias que existen entre las distintas áreas de conocimiento, la manera en que se comunican todas las materias, todas las asignaturas, el arte, la cultura, la ciencia, y son programas que además ejercitan diferentes habilidades en las personas, comunicativas, afectivas, intelectuales, entre otras. Entonces, sin más preámbulo, les quiero presentar a nuestra primera panelista. Se trata de la maestra Laura Hernández Iomaña. Ella es educadora y facilitadora de procesos educativos de aprendizaje de mediación pedagógica TIA en la Vaca Independiente. Bienvenida, maestra Laura, y muchas gracias por estar aquí en Torreón con nosotros. Bueno, me voy a parar aquí como para sentirme más cerca de ustedes. Espero que no me falte piso como Juan Gabriel en un concierto. Entonces, no me voy a mover demasiado, voy a estar aquí, pero sí los quiero sentir como más cerca. Y bueno, quiero empezar compartiéndoles que el día de ayer y hoy, más que nunca he sentido ese vínculo tan estrecho que existe entre el ámbito educativo y los museos. Y lo que tenemos que trabajar es cómo ser de veras una gran alianza, como los buenos matrimonios, ¿no? Que se ponen esa argolla de la alianza y ver qué es lo que tenemos que hacer para que de veras la escuela sea una extensión tal vez del museo y el museo también sea una extensión de la escuela, que podamos compartirnos, que podamos compartir intenciones, estrategias, metodología, para que los niños extraigan lo mayor posible de estos museos, que mis respetos, la batalla que viven día a día y que nos han compartido, ¿sí?, para salir adelante, para la creatividad con la que muestran y hacen, y ese sentido como de pertenencia que cada quien siente que es su museo, porque de veras como hijos los han ido creciendo, fortaleciendo. Así es que muchísimas gracias. Y solamente quiero empezar con una anécdota muy cortito, pero que me surgió justamente ayer cuando entraba al hotel. Nos recibe esta persona, que es quien da la bienvenida a los huéspedes, y hasta me lo anotó en un papelito y tal cual traigo el papelito, porque me dice: bienvenida, llega usted a la ciudad de los grandes esfuerzos, como dijeron hace rato. Pero aparte él añadió: porque aquí en Torreón somos brazo que lucha y espíritu que crea. Y de veras me quedé conmovida con esta bienvenida, porque este espíritu que crea en Torreón se siente. Y qué mejor cuna o qué mejor pebetero aquí en Torreón para hablar de la creatividad, para ver cómo la incentivamos, para ver cómo enardecemos esa llama con la que todos venimos ataviados a este mundo. Porque la creatividad no se enseña,
La creatividad se alienta, se vive, se enciende, se estimula. Y eso es lo que tenemos que hacer museos y escuela. Entonces, con esto, pues les quiero presentar, déjenme ver, el tema, que creo que es un tema de verdad apasionante y que es el que justamente nos vincula. Y me voy a hacer un poco más para acá. Les quiero presentar al Instituto Día, que pertenece a la Vaca Independiente. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han de conocer también y han trabajado con nosotros cuando nos llamábamos Vaca Independiente, que seguimos siendo, porque ahora la Vaca Independiente es como la sombrilla que cubre a otras organizaciones. Y el Instituto Día es una organización de innovación educativa, donde nos ocupamos de tratar de acercar a los maestros, a los líderes educativos y a las personas que están relacionadas con educación, porque no solamente nos vamos al ámbito escolar, sino que la gama es muy amplia de acercar herramientas útiles, eficientes, que ayuden a la transformación de sus espacios, que sean espacios de gozo, que sean espacios de aprendizaje, que sean espacios de diálogo, donde se les permita a los estudiantes participar, donde se les permita ser, donde se les dé la libertad de expresión. Y eso es lo que abarca básicamente nuestra metodología, ¿sí? Entonces, el Instituto Día inició con el programa Día, que tal vez es el que conocen ustedes, con la intención de acercar el arte a los niños. ¿Cómo podemos acercar el arte a los niños y a través de eso engancharlos para que de ahí tengan la curiosidad de asistir también a los museos? Entonces empieza con un programa Día, que sus siglas significan Desarrollo de la Inteligencia a través del Arte. Esto fue hace ya casi 30 años y entonces ha ido progresando y de un programa se ha transformado ya en una metodología que se aplica en todos los ámbitos y en todos los niveles escolares, desde maternal hasta universidad. Entonces, ahora nos hemos convertido en un instituto de educación superior, donde damos cursos, talleres, tenemos diplomados, una especialidad en mediación pedagógica, con la intención de ayudar a los maestros a elevar la calidad de la educación, con un enfoque totalmente humano, ¿sí? Tomando en cuenta el arte, que es ese magnífico detonador que toca fibras que van más allá de lo cognitivo, que van más allá de lo emocional y que tocan fibras del ser, ¿sí? Entonces, esta es una frase que es de Claudia Madrazo, que es la fundadora de la Vaca Independiente y que es quien dirige. Y dice, si los niños aprenden hoy a ver el mundo y decir su palabra con inteligencia, sensibilidad y creatividad, mañana habrá otra historia que contar. Y estamos realmente convencidos de esto, porque a lo largo de estos 30 años hemos podido ver ya los resultados en las generaciones que han estado trabajando. Como siempre, en la metodología nos interesa compartir la intención. Muchas veces los maestros hacemos unos planes maravillosos y ahí quedan nuestros objetivos. ¿De qué sirven los objetivos si no se los hacemos partícipes a los niños? Que entiendan por qué y para qué están aprendiendo esto. Esta es una intención muy, muy sencilla que se las quiero compartir a ustedes, que es abrir un espacio de diálogo y reflexión acerca, bueno, más que nada para significar y resignificar, ¿no?, la capacidad creativa en el aula, que lo hemos estado tratando desde el día de ayer, ¿sí? Y vamos a dividir esta mini charla en 4 tiempos, digamos. Primero, el de creatividad, que ese lo voy a ver rapidísimo porque hemos hablado muchísimo de creatividad. Después, cómo nutrir la creatividad, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encender y seguir inflamando esa llama? Después les voy a hablar de lo que es la mediación pedagógica Día y bueno, ya hasta el final tendremos el periodo de preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Cómo entendemos la creatividad? Esta es la que me la voy a pasar rapidísimo. Y aquí les voy a pedir que lean ustedes sintiendo cada uno de estas afirmaciones, de estos pensamientos, léanlos y donde ustedes sientan que ahí se enganchan, deténganse
instrucción es argumenten. A mí mismo, no lo van a poder decir ni lo vamos a poder compartir por cuestión de tiempo, pero hagan una autoargumentación. Si ustedes tuvieran que defender esa idea, ¿cuáles serían los argumentos esenciales con los que los defenderían? Me voy a callar un minuto para dejarlos que hagan ustedes este ejercicio. Ok, hay un premio Nobel de Física, Arnold Penzias, que él tenía el ejercicio, antes de levantarse de la cama, de preguntarse a sí mismo, ¿por qué estoy convencido de esto? Y no se levantó de la cama hasta que no estaba totalmente convencido y argumentado. Creo que es un ejercicio maravilloso. Entonces, quédense con esta argumentación, porque nos va a ayudar entre todos, como en las Olimpiadas, ¿no? A encender esa flama que la traemos dentro, ¿no? Que como yo les decía, no se enseña porque ya la traemos, y para muestras está este chiquito que puso todos los zapatos a la entrada del Museo San Carlos. Que eso es lo que tenemos nosotros que avivar, no tenemos que plancharlo, ¿sí? Entonces, vamos a pasar. ¿Cuáles son los factores que son necesarios para nutrirlos? Que aquí es donde todos podemos contribuir, donde todos podemos abonar, no solamente en el aula, en la casa, en los museos. Porque fíjense, dice, propiciar un ambiente positivo y seguro. ¿Qué significa esto? Darles a los niños estos espacios donde ellos puedan expresarse sin temor a la crítica, ni tampoco temor al rechazo. Y el arte nos da esta oportunidad, porque en esta subjetividad que tiene el arte, que está lleno de metáforas, que está lleno de significados, todas las respuestas son válidas. Esto le da una certeza al niño, le da una fe de poder hablar, de decir las cosas, de lo que piensa. Entonces, este espacio es súper importante. ¿Cómo preparar este espacio para que ellos se sientan con esta libertad? Yo ayer que las escuchaba, yo decía, quiero saber en qué escuelas han estudiado estas mujeres, este hombre, que no les plancharon para nada la creatividad. Y me queda claro, el de Marcia, que fue alumna del Albatros, que me da muchísimo gusto, porque la creatividad es la que nos da este sustento de sobrevivencia, de seguir creciendo y evolucionando como humanidad para resolver los retos que estamos enfrentando. Y no es ahora, en estas generaciones, ya no es la información, porque la información está a un clic. Son las habilidades que desarrollamos para utilizar esta información, para ver cómo analizamos la información, cómo de esa información la estructuramos para después desestructurar esa misma realidad, luego volverla a estructurar con perspectivas nuevas, que es lo que les está tocando vivir a estas generaciones. Desarrollar el arte de preguntar. No, esto no es otra cosa, y se van sus orígenes hasta la mayéutica socratiana, ¿sí? Donde decía, esta mayéutica viene de un vocablo que su origen es matrona. Entonces, la matrona es la que ayuda a dar a luz el conocimiento. Entonces, utilizar la pregunta como una herramienta didáctica hace esta interacción entre mediador, estímulo y nuestros niños, nuestros muchachos, los estudiantes. Que esta es una maravilla en museos, porque lo que tenemos que hacer es esta interacción de pensar, de sentir lo que me genera, compartirlo y construir el conocimiento en forma colectiva. Este es el arte de preguntar, preguntas abiertas que nos ayuden a explorar las ideas y permitir que ellos expongan y hablen. Bueno, jugar para estimular la imaginación, bueno, creo que está hasta de más decirlo, pero no quiero omitirlo, porque el juego es esencial en el desarrollo de la creatividad, porque el juego desarrolla la imaginación, porque los niños convierten una cuchara en una hélice y convierten un palo de escoba en un caballo
y entonces juegan con el mundo a través de la imaginación y eso es lo que está fomentando su capacidad creativa. No hay que apagarla, la tenemos que seguir encendiendo. Esta parte de ayudarles a descubrir sus talentos y pasiones, la verdad me encanta. En una plática que nos dieron justamente en el instituto, un asesor que es especialista en la cultura maya, nos habló de la cosmología maya y nos dijo que la misión de un maestro es ayudar a los niños a descubrir sus talentos y sus pasiones. ¿Para qué? Para esos talentos y esas pasiones con las que llegan a esta vida, les den un sentido de propósito, descubrir desde que son niños a qué vine a este mundo. Entonces, imagínense qué misión más loable la de nosotros los maestros, ¿sí? Ya no son los conocimientos, es cómo ayudarles a desarrollar esas habilidades que ya son parte de ellos, ayudarles a que se aviven, a que encuentren también su sentido de propósito en la vida. Qué maravilla que nuestros maestros en primaria, secundaria, nos hubieran velado ese. Ay, a mí creo que me hubieran ahorrado muchas horas de terapia, pero bueno, aquí estamos. El siguiente, promover el trabajo colaborativo e intercambio de perspectivas. Hay un principio de prácticas narrativas que dice, entre todos sabemos todo. Y bueno, es un poco ambiciosa, yo diría, entre todos sabemos mucho más, ¿sí? Entonces, trabajar, colaborar, tenemos que preparar a estas generaciones encaminadas hacia la co-creación. Se vienen desafíos fuertes, se vienen desafíos duros, y es a través de la co-creación y de la participación en grupo y de la creatividad como vamos a poder enfrentarlos. Por último, bueno, los dos factores fundamentales: motivar el pensamiento creativo y divergente. No quiero atorarme mucho en esto, se ha hablado de esto para explorar múltiples caminos. Hay muchas formas de llegar a un solo lugar, hay muchas formas de hacerlo y es lo que tenemos que hacer. Ese pensamiento divergente, seguirlo fomentando. Y los factores fundamentales son la fe, que los niños tengan fe en ellos mismos, que crean en ellos mismos, y la libertad de expresión, dejar que se expresen. No es siéntate y cállate. Así no lo vamos a lograr. Es dándoles la libertad para poderlo hacer y que expresen también su ser, porque eso nos permitirá tener más claro como mediadores cómo podemos orientarlos. Muy bien, ya me queda muy poquito tiempo, entonces me voy a ir más rápido. ¿Qué es la mediación pedagógica para nosotros? No es otra cosa más que un proceso de acompañamiento, un proceso sensible, consciente y razonado que nos ayuda a acompañar al estudiante, que nos ponemos como mediador en medio del estímulo y en medio de los estudiantes para ir dirigiendo a través de preguntas en base a la intención que tengo como mediador y lograr el aprendizaje o las habilidades que me he propuesto, ¿sí? La intención es, a través del arte y la creatividad, crear el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento. Ya no somos los maestros que damos la cátedra, tenemos que construir el conocimiento con todos ellos. Y para esto tenemos aquí lo que es nuestro modelo didáctico. Si ustedes ven, en la parte alta está el vehículo de mediación, que es arte visual y arte literario. Así empezamos. ¿Y quieren que les diga? Yo aquí pondría también a los museos. Los museos son nuestro vehículo de mediación. Elegir, según mi intención, qué es lo que quiero lograr, cuál va a ser la obra, la sala, el área, y después, a través de este vehículo, que bueno, ustedes podrán ver que iniciamos con arte, ¿no? Porque decíamos, el arte tiene ese don, tiene ese metalenguaje que es universal y que nos une a todos en ese sentido. Y en la base de este triángulo, por un lado están nuestros participantes. ¿Cómo? Con el desarrollo de habilidades, pero habilidades para la vida, habilidades físicas, habilidades comunicativas, habilidades afectivas, habilidades sociales, ¿sí? Y me falta una: comunicativas, sociales, cognitivas,
afectivas y sociales. Son 5 estas áreas las que vamos a desarrollar en toda esta interacción, en todo y aquí estamos nosotros, los mediadores, con estas herramientas didácticas que son nuestros principios pedagógicos. Y al centro está la construcción colectiva del conocimiento. Este mediador está haciendo, ¿qué hice? ¡Ay! ¿Qué hice? Déjenme ver. No, es para el otro lado, ¿verdad? Ahí. Más para arriba, más para arriba. No. ¿Para dónde? Ahora, ¿para dónde le hago? Hacia, ahí. No, arriba. A ver, Anita. Porque ya nada más les quiero hablar de los principios pedagógicos. Creo que me queda ahí estamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Anita. Miren, este es un esquema muy sencillo de cuáles son las herramientas pedagógicas las que contamos como mediadores día, ¿sí? Y lo ponemos en esta como serpiente para ver el movimiento, la vida, la libertad, la fluidez con la que se da dentro de una sesión. El primer principio es orientar y ahí viene su intención. Es cómo me preparo, primero yo como mediador, para tener súper clara mi intención, para tener alineado mi intención con las acciones que yo voy a hacer y prepararme internamente para llegar con todo al grupo. Pero no nada más es prepararme yo como mediador, es también preparar el espacio físico, cambiar las sillas, sentarnos en círculos, hacer contacto visual, escucharnos unos a otros y después también preparar el espacio interno de los niños, que creo que esta es una estrategia fundamental y que se las aconsejo para sus museos. Los niños no pueden entrar a un museo como si entraran a cualquier recinto, ¿sí? Es de veras como entrar, como entramos a un templo, es prepararnos internamente, es saber qué es lo que queremos, es hacer un ejercicio de respiración, es prepararme, es abrir mis sentidos conscientemente y tenemos ejercicios de orientación que ayudan a los niños a enfocar su atención, que ayudan a relajarlos para que aprendan mejor o que ayudan a activarlos si es que los estamos durmiendo. Entonces hay una serie de ejercicios que nos ayudan a preparar todo ese espacio. Una vez preparado el espacio, tenemos el principio motivar, que aquí lo principal es cuidar la autoestima y mantener el interés y el dinamismo del grupo, ¿sí? Entonces, María Montessori nos decía, un niño que crece con sabor a éxito en la boca va a ser un adulto pleno, un adulto creativo, un adulto feliz. Entonces vean qué importante es esta parte. Luego tenemos el principio generar y rescatar, que aquí viene como un vínculo. El principio general es utilizar el arte de preguntar para detonar un diálogo reflexivo. Y el rescate es yo como mediador estar totalmente lista para ir rescatando la esencia de cada participación y estar ayudando al grupo a construir colectivamente el conocimiento. Y por último, llegamos al de cerrar y trascender, ¿sí? Que esto no es otra cosa que recapitular lo aprendido para que lo trasciendan a su propia vida, que le encuentren sentido, que le encuentren significado a lo que aprendieron. Este es a muy grandes rasgos lo que ofrecemos como metodología y que creo que puede ser muy aplicable porque les digo, lo hemos hecho en museos, en el Museo del Papalote, lo hicimos hace mucho tiempo también, lo hemos hecho en hospitales, en reclusorios, en asilos, o sea, la gama es infinita porque es abrir estos espacios de diálogo y reflexión. Y por último, bueno, las preguntas, y aquí les dejamos los contactos, para que quien esté interesado, estamos de veras para servirles, porque estamos todos en el mismo barco. Entonces, los que podamos ayudarlos y servirlos, nos pueden seguir en redes, pueden entrar a la página para que tengan ustedes una información mucho más completa. Y bueno, y por último, agradecerles su tiempo, su atención y saber que tenemos esta misión de seguir alentando la creatividad y de hacer esa alianza entre museos y educación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, maestra Laura. Les comparto que hace varios años el Museo Arocena, su equipo de educación, fue capacitado por la Vaca Independiente con el programa DIA. Muchas gracias por su intervención. Les comento que dejaremos el espacio para preguntas y comentarios al término de todas las intervenciones. Continuamos nuestro programa con el licenciado Daniel Flores García. Él es cofundador y coordinador de la Academia de Gestión Emocional a través de la lectura GEL. Y entre el público se encuentra Susana Duné, que es también cofundadora y directora de la Academia. Muchas gracias, Yanel. Adelante, bienvenido. Gracias Ana. Bueno, primero agradecer al Museo Arocena, que ya nos había apoyado en algunas ocasiones, ya habíamos trabajado juntos, y a la organización de este evento por permitirnos compartir un poco de nuestra experiencia como Academia de Gestión Emocional a través de la lectura, compartir lo que hemos venido trabajando ya desde hace 1 año y medio, más o menos, y que hemos visto que en este proceso de nuestro objetivo principal, que es la gestión emocional de los niños, la inteligencia emocional, como utilizando la lectura como herramienta principal. Bueno, en este proceso hemos visto que uno de entre tantos beneficios que hemos logrado y que hemos obtenido con los chicos ha sido precisamente el de la creatividad, el desarrollo de la creatividad desde este enfoque de la lectura. Entonces, bueno, pues es para nosotros un honor estar aquí y compartir un poquito de esa experiencia. Esperemos que podamos llevarnos, que podemos aportar ese granito de arena, ¿verdad? Y bueno, para comenzar quisiera pedirles al público, a mis compañeros panelistas, un pequeño ejercicio que yo realicé hace algunos años en varias instituciones educativas aquí en La Laguna. Por favor, ¿podrían levantar la mano? ¿Quién reconoce esta frase? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora esta frase. Muy bien, muchas gracias. Bueno, resulta que yo hice este ejercicio como un ejercicio meramente práctico en algunas instituciones, en donde le pregunté estas frases y otras más, títulos de libros y demás en instituciones educativas, y de 250 niños que encuesté, resulta que solamente 12 tenían conocimiento de estas frases o de los libros de los que provienen. 238 no tenían idea ni de los títulos de estos libros, ni de algunos otros que les mencioné, ni de estas frases. Entonces es aquí, y de esas 12 todavía tuve algunas respuestas como que habían visto la frase en alguna página de Facebook, en alguna imagen de Instagram, o que la habían escuchado de sus abuelitos. Entonces es aquí donde yo veo una gran, sin pretensión de que esto suene negativo, una gran oportunidad de tomar acción en el fomento de la lectura. Creo que aún en este mundo que se mueve a pasos agigantados hacia la digitalización, y este mundo que está ahorita tan ocupado en lo instantáneo, los chicos ahorita, yo que trabajo con niños, los chicos ahorita están muy instantáneos, necesitan mucho estímulo, y entonces creo que la lectura y creo que la gestión emocional siguen siendo grandes pilares de la educación y del desarrollo infantil. Nosotros creemos en GEL que la lectura es una experiencia profundamente activa y transformadora. Más allá de ser una actividad pasiva, creemos que el niño cuando se sumerge, y hemos visto que cuando se sumerge en esa literatura, cuando se sumerge en las historias, el niño empieza a transformar él mismo y se convierte hasta en un co-creador de la historia. No solamente interpretan palabras, sino que a través de la lectura los niños crean mundos, crean personajes, crean imágenes en su mente, y esto pues son pilares fundamentales
de la creatividad. Creo que este ejercicio los adentra más y los lleva más dentro de ese proceso de la creatividad. También algo que he observado yo como docente y algo que ha llamado muchísimo mi atención es que el ejercicio de la lectura, sobre todo la lectura compartida, me ha llevado a darme cuenta que parece que la lectura puede romper cualquier barrera social. He trabajado yo con círculos de lecturas donde tengo niños de diferentes contextos sociales, económicos, educativos, y al adentrarnos todos se hace una sinergia muy bonita con los niños, ¿verdad? Yo siento que a través de la lectura los niños, al estar viendo puntos de vista diferentes, de estar viendo diversos contextos sociales, los niños se sumergen más en esta empatía generada por el hábito lector. Y hablando del hábito lector, hemos observado dentro de la academia que la verdad ha sido un trabajo muy bonito estos últimos años, ha sido un trabajo muy cercano con los chicos, y hemos observado que un hábito lector se traduce a una mayor capacidad de crear, de imaginar y de resolver. Y quiero enfatizar un poquito en el aspecto de resolver. Hace ratito comentaba la maestra, ¿verdad? La importancia de que el niño aprenda a resolver, que aprenda a crear, que aprenda a imaginar. Yo creo que un niño lector es un niño que sabe resolver. La misma capacidad adquirida de comunicación en el niño, nos da o les da esa capacidad de resolver problemas, ya sea en su vida cotidiana o a través de las historias que nosotros vamos leyendo, ¿verdad? Entonces ese niño que está leyendo, que está imaginando, que está creando, está generando también una capacidad comunicativa muy grande que por supuesto pues ayuda a resolver sus problemas. En otro aspecto, creemos que la lectura, yo creo que es por excelencia la fomentadora de la creatividad y del pensamiento crítico. Y yo creo que todo esto se complementa a lo que decía la maestra, ¿verdad? Yo estaba muy atento a su presentación, y creo que el desarrollo del pensamiento crítico, que los chicos puedan expresar lo que están sintiendo, expresar lo que están pensando, es importantísimo para la creatividad. Y bueno, la lectura, a mí me ha tocado de todo, ¿verdad? He tenido niños que hasta se enojan con los autores, ¿verdad? Al momento de dar su crítica. Y es que ¿por qué el autor no le puso este personaje? Y es que ¿por qué no fue este final? Y intentan, ahí empiezan a imaginar, a crear, te intentan darle diferentes finales a las historias. Entonces, es muy bonito esta práctica que se realiza al momento de que el niño hace su propia crítica. Y en GEL, nosotros creemos que es muy importante que los niños tengan este espacio para poder opinar sin ser juzgados. Nosotros creemos que la lectura se debe de fomentar y se debe desarrollar desde el gozo, desde esa curiosidad nata, desde ese gozo de la lectura, no solamente por obligación. Y ahí yo creo que hemos estado en la educación, sobre todo tradicional, ha habido una relación muy ríspida, muy intensa entre el niño y la lectura. Creo que al niño lo hemos enseñado a leer desde la obligación y no desde el gozo, desde el amor de la lectura, ¿verdad? Desde el amor por la lectura, por conocer historias, por sumergirse en diferentes mundos, por explorar, por crear, por imaginar. Y yo creo que ese es el punto esencial entre la lectura que se enseña en las instituciones, que por supuesto los docentes guerreros de la sociedad han ido tratando de cambiar esta relación entre el niño y la lectura, pero creo que falta algo, ¿no? Falta que el niño aprenda a gozar, aprenda a sentir las lecturas y la literatura, ¿verdad?
Bueno, y la lectura como una herramienta para la gestión emocional, que es precisamente lo que nosotros hacemos en GEL. Nosotros hemos venido trabajando con estas dos partes de la mano, de la parte de la gestión emocional, la inteligencia emocional. Nosotros creemos, nos hemos encontrado pues con este ya estructura de la sociedad en donde muchas veces le decimos al niño que hay emociones buenas y que hay emociones malas, ¿no? Han llegado niños a GEL en donde lo que primero que hacemos es que desaprendan que no existen emociones buenas ni emociones malas, que simplemente son emociones. Y a veces nosotros, o los adultos, nos esforzamos en decirle, no tengas miedo, no te sientas triste, incluso hasta entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, si llega algún amigo y es que estoy triste, no hombre, no te sientas triste. Yo incluso lo experimenté hace ratito, ¿verdad? Le digo allí a una compañera, es que estoy nervioso. No hombre, no estés nervioso. Pues claro, qué fácil es decirlo, ¿no? Y los chicos yo creo que es necesario que aprendan que las emociones son naturales y que las emociones están bien, todas las emociones. Que yo les cuento mucho a los niños, los pongo en un círculo y les digo, a ver, ¿quién de aquí es robot? Y no, pues nadie, ¿verdad? Entonces todos sentimos, los únicos que no sienten son los robots, ¿verdad? Entonces, y en este proceso de la lectura, es donde integramos, perdón, la lectura a través de los personajes. Para los chicos es mucho más fácil identificar las emociones en los personajes de las historias que en ellos mismos. Entonces, llevamos este proceso de la lectura, esta historia, y la transformamos a su vida cotidiana, a su vida real. Cuando el niño está identificando una emoción en algún personaje, en algún contexto literario, ahí es donde tomamos para que ellos se den cuenta de lo que están sintiendo y así se reflejen con el personaje, ¿verdad? Y por supuesto que en este proceso nace ese amor por la lectura, ¿verdad? Pues es lo que intentamos. Nosotros queremos, bueno, aquí están algunas imágenes de cómo trabajamos con ellos, cómo a través de las historias los niños van identificando sus propias emociones. Aquí está. Nosotros creemos que un niño lector es un niño feliz y que por supuesto un niño feliz es un niño creativo. Y me gustaría que todo esto y que toda esta mesa que estoy seguro que va a ser muy enriquecedora, más allá del marco teórico, más allá de este ejercicio teórico que estamos practicando aquí, que por supuesto tiene su valor, me gustaría que fuera un llamado a la acción, un llamado a que realmente lo que escuchemos aquí vayamos y lo hagamos allá afuera, fomentemos la lectura, que la lectura en los niños sea ese pilar de la creatividad en las aulas, en casa, en las instituciones, en los museos incluso. Entonces creo que es un llamado a la acción de que fomentemos la lectura en los niños, fomentemos la gestión emocional y defendamos la lectura como una fuente inagotable de creatividad. Gracias. El año pasado tuve oportunidad de observar 2 sesiones con Daniel y fueron bastante impresionantes. La impresión partió de ver cómo los niños utilizaban el vocabulario que adquirían con la lectura para expresar sus emociones. Fue muy conmovedor y a partir de ese hecho tan conmovedor fue que invitamos a Daniel y a Susana para que nos compartan el gran trabajo que hacen desde GEL. Muchas gracias. Ahora continuamos nuestro programa con la licenciada Frida Ciprés Jover, guía Montessori del Centro Educativo Montessori SEMI. Me gustaría solamente expresar muy rápidamente que estoy muy contenta de que nos acompañe porque la maestra Laura es la fan número 1 de María Montessori y yo soy la fan número 2, así que muchísimas gracias, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Muy honrada de estar compartiendo estas charlas tan interesantes con ustedes. Yo voy a platicarles lo que yo he vivido como guía Montessori estos últimos 30 años y a darles una
rápida recorrida por lo que toda la filosofía Montessori hace para detonar toda esa chispa de creatividad. María Montessori, muchos de ustedes lo saben, fue la primera mujer en ser doctora en Italia, a pesar de la oposición de media Italia o un poquito más. Pero era como muy fuerte de carácter y lo único que no quería hacer era maestra. Y como el pez por su boca muere, pues lo que terminó siendo fue maestra y nos dejó un legado muy impresionante en base a todas sus observaciones. Ella fue primero doctora y le tocó dirigir un centro de ortofrenia, que es así como un centro de enfermedades mentales, donde estuvo muy en contacto con niños que pues eran como que necesitaban esconderse de la sociedad porque no podían ser niños normales. Entonces ella le llamó eso mucho la atención, le causó mucha impresión y se dedicó por medio de la observación a ver cómo los podía ayudar. Vio que estaban realmente en condiciones deplorables y ahí empieza ella a introducir algunos ejercicios que fueron haciendo que estos niños fueran personas más independientes, más conscientes de lo que podían lograr. Y entonces a ella todavía le dan una misión más seria, que es en un barrio muy pobre de Roma. Le dicen, mira, todos los papás de estos niños se van a trabajar, estos chiquitos no pueden ir a la escuela empieza a los 6 años, así que los de 6 para abajo ahí se quedan, son 70, tú que pudiste hacer algo con aquellos niños, haz algo con estos. Entonces ahí ella crea, inventa, genera su primera escuela, que es la Casa de Niños, y empieza con 70 chiquitos. Y empieza por enseñarles a lavarse las manos, a asearse, a lavar su ropa, a limpiar su mesa, a limpiar el lugar donde estaban, y obtiene unos logros que no se habían dado nunca en Italia, tanto que ella va todavía en Italia, el régimen político era de reyes, era la reina Margarita, el rey Humberto, van a verla para ver el milagro de San Lorenzo. Entonces ella ya a partir de ahí estudió antropología y pedagogía ya de una manera formal y pues terminó siendo maestra. Entonces ella en un librito que escribe que se llama Cómo educar el potencial humano, refiere en muy poquitas hojas toda la historia desde que se crea el universo hasta que aparecen las civilizaciones. Entonces ella dice que el hombre, la especie humana, aparece en un periodo frío y el hombre es el ser vivo que llega al mundo más desprotegido. No tiene el pelo abundante y largo del mamut para protegerse del frío, tampoco tiene la fortaleza física del oso para atacar a sus enemigos, ni los dientes afilados del dientes de sable. Sin embargo, la naturaleza lo dota de las manos, de la mente y del corazón. Y con esos 3 regalos, con esas 3 herramientas, el hombre transforma todo su entorno como ningún ser vivo hasta entonces lo había hecho. Y todo esto es por medio de su imaginación y de su creatividad. Entonces, como Laura nos decía hace rato, la creatividad no es algo que se aprende, es una potencialidad, es un don, es un regalo que tenemos todos y que el medio ambiente, tanto social como natural, o sofoca o da lo necesario para desarrollarlo. Entonces María Montessori basa toda su filosofía educativa, parte de su filosofía tiene también un método pedagógico y didáctico, basa toda su filosofía en potencializar, en detonar todos los procesos mentales y físicos que llegan a ser el pensamiento creativo en un ser humano, empezando pues por los chiquitos. En Montessori, para nosotros, la creatividad es una habilidad del ser humano para inventar, para crear nuevas cosas, nuevos objetos a través de lo hecho, de lo que ya está hecho. Es un poder creativo, pero también es un proceso del pensamiento. Es un mecanismo a través del cual, de cosas que ya existen, hay algo nuevo, algo innovador. Ella
toma este paralelismo con la historia y con la evolución de los seres vivos. Y los niñitos cuando están chiquitos que llegan a casa de niños se reciben en un ambiente preparado. Un ambiente preparado es aquel en el que el niño va a tener todo lo necesario para satisfacer sus intereses, sus motivaciones, su capacidad física, todo es a escala, todo es chiquito, el niño puede ser independiente porque todo está a su alcance. Con esto le estamos dando un medio. El hombre cuando creó todo lo que creó lo hizo a través de su medio ambiente. Entonces un medio ambiente preparado le da al niño todo lo que necesita para conocer. Primero el niño tiene que conocer, tocar, manipular lo concreto para poder pasar después y en forma gradual al pensamiento abstracto. Muchas veces la educación, pues a veces es muy incoherente porque quiere llevarnos desde chiquitos a lo abstracto, sin pasar por todo un proceso que a fuerza necesita ser primero concreto, tocarlo. No hay nada en nuestra inteligencia que no haya pasado antes por nuestros sentidos. La mano es el instrumento del hombre, es el instrumento de la inteligencia. Entonces en esto se basa María Montessori para que el niño en la edad de 3 a 6 años conozca el mundo que le rodea. No le da conceptos abstractos, le da materiales para trabajar, para que conozca las cualidades del mundo que lo rodea. Muchos de ustedes conocen la icónica Torre Rosa, que es un material clásico de Montessori. Podría haber sido verde, azul, amarilla, café o negra, le tocó el rosa, pero la Torre Rosa nos demuestra en una forma gradual el volumen de los objetos, el tamaño de los objetos. O sea, al niño no le dices, mira, volumen es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. No, el niño trabaja de una forma concreta, con una abstracción, con un concepto como es el volumen. Lo trabaja además de una forma que está graduada. Son 10, porque además 10 es el sistema decimal, es una preparación indirecta para una mente matemática, desde ahí lo va trabajando. Con la escalera café trabaja lo grueso, con las barras rojas trabaja la longitud. Entonces son conceptos que son muy abstractos, sin embargo él los trabaja de una forma muy concreta. Todo esto son herramientas que van haciendo que su pensamiento concreto vaya preparándose para un pensamiento más abstracto y que al mismo tiempo le están dando las llaves para sus procesos creativos. En Montessori, la creatividad es una fuerza que el niño tiene, ya está con ella, y de nosotros depende sofocarla o encenderla, detonarla. El niño tiene una presentación, así se llaman las leccioncitas en Montessori, con este material. Más después, él puede crear con este material cualquier cosa que a él se le ocurra. Aquí, perdón, es para el otro lado. Aquí con este mismo material que les mostré anteriormente, el niño puede hacer diferentes construcciones, diferentes formaciones con esos mismos materiales y él puede ver las relaciones que guardan las diferentes cualidades o propiedades de los objetos del mundo que nos rodea. Todo esto lo hace en un ambiente que no le impide hacer esto y que lo puede hacer las veces que quiera, y todo eso, en base a la manipulación y la repetición, va detonando su poder imaginativo y su poder creativo. Pero no solo, bueno, esto es en casa de niños, que es de los 3 a los 6 años, cuando el niño ya es más consciente de lo que hace. Más tarde, le doy para el otro lado. Esto es también ejemplos de lo que puede hacer con este mismo material sensorial. Hay un área de vida práctica en donde el niño arregla la mesa, corta frutas, arregla flores, las pone en diferentes partes del ambiente. Aquí pues es también todo un proceso creativo el que esta chiquita hace para arreglar unas flores en un florero e irlas a poner a algún lugar del ambiente. Pero no se limita solamente a materiales sensoriales. Todos estos materiales son muestras de la creatividad. Estos son de mis alumnos, son trabajos que he tomado de mis alumnos. Estos encajes metálicos sirven para expresar algo artístico, pero también tienen un objetivo indirecto, que es prepararlos para el trazo.
Entonces todo esto detona creatividad, pero también lo lleva al niño a otros objetivos. En geometría, en matemáticas, todos estos elementos van haciendo que tenga una mente más creativa y al mismo tiempo esté aprendiendo. Todos estos son elementos que el niño va desarrollando a su ritmo, de acuerdo con sus necesidades y con su estilo de aprendizaje. Una cosa muy importante que tiene el material Montessori es que tiene un control de error. El mismo niño puede darse cuenta cuando las cosas no están bien hechas. Y en el error encontramos una fuente muy grande de aprendizaje. El error en Montessori lo vemos como una oportunidad de aprender, no como algo negativo o algo que nos impida seguir creciendo. Entonces el niño aprende de sus propios errores. Y eso es, digo, porque yo cuando me acuerdo estaba chica en la escuela, un error era una tachota en la hoja y hasta te la arrancaban y ya no querías volver a hacer una suma ni una resta, y menos yo, en mi caso, algo artístico, porque 3 rayones no es posible, esto no es arte, ¿verdad? Estás mal. Entonces aquí aprendemos de los errores y eso es algo que al niño le va a servir. Vámonos al hombre primitivo. ¿Cuántas veces habrá intentado hacer una canoa y se le habrá hundido? Entonces de sus errores él aprendía hasta que llegó a la que sí flotó y sí fue por todo el río, ¿verdad? Aquí también hay otra cosa muy interesante. Todos estos, miren, por ejemplo, estos fueron de una exposición de ciencias en las que toda la creatividad del niño pues se vio en sus materiales. Aquí los niños hicieron, cada uno, ayudado por nosotros, sus materiales y cada uno lo consiguió y lo generó según quiso. Entonces, estamos acercándonos a las ciencias, que es algo muy abstracto, pero a través de cosas muy concretas. Aquí también todo este material Montessori, toda esta dinámica Montessori favorece mucho lo que es el pensamiento divergente, que antes pues era, qué barbaridad, qué ideas tienes, porque estamos acostumbrados en la educación tradicional al pensamiento convergente. Cuando yo era chica, las sumas, las restas, las multiplicaciones eran mecanizaciones, o sea, había un mecanismo para hacerlas. Era rígido, tenía que ser razonado, era lógico, es lineal, no hay una manera de hacer sumas más que esta, punto. No nos dejaban ni usar los dedos es lo más concreto que tenemos para sumar. Y cuando vemos un niño que usa los dedos para sumar, nos queremos hasta persimar. No uses los dedos, qué barbaridad, no sabes sumar. Siendo que es la herramienta ahora sí que más a la mano que tenemos para hacerlo, ¿verdad? Todo este material Montessori también fomenta el pensamiento divergente, que es lo opuesto al divergente, pero se complementan. Debe haber un equilibrio entre los dos para poder crear. Todo lo que podemos imaginar con el pensamiento divergente, lo podemos aterrizar con el pensamiento convergente. Todo lo que podemos imaginar se puede concretar. Entonces, Montessori hace eso. Hay un equilibrio entre los dos pensamientos para llegar a algo bien concluido. Y esto no es privativo de Montessori, o sea, un ambiente preparado para el niño lo podemos dar en casa, lo podemos dar a través de la lectura, lo podemos dar a través del arte, o sea, la creatividad. A veces nada más nos quiere decir algo, pensamos que se limita al arte o a la lectura, pero hay tantas manifestaciones en el niño que piden a gritos que le atiendas y que pongas a su alcance cosas para detonar todo ese pensamiento creativo. Entonces yo los invito también a que pensemos qué podemos hacer. Digo, los museos son una opción por excelencia, la lectura, el arte, para seguir detonando en nuestros niños, en nuestra casa, en nuestro medio, todas esas oportunidades de crear en los niños. Muchas gracias. Este es un ejemplo nada más, perdón, me lo salté. El pensamiento divergente, por ejemplo, hablando de la suma. En Montessori, todo, aparte de los dedos, tenemos todo este material para llegar a la suma. O sea, pueden usar muchísimo, ¿verdad? El sistema decimal, los bastoncillos, los ábacos. Yo tuve 1000 ábacos y no pasaba de contar del 10, así.
la serpiente positiva, las tablas de la suma. Entonces un niño puede enseñarse a sumar de 1000 maneras y a través de material muy concreto llegar a una fracción. En cambio, en el pensamiento convergente, la suma es así, se acabó. Sumas primero las unidades y las que llevas las pones acá y no hay otro modo de sumar. ¿Sí? Esa es una de las diferencias más gráficas que encontré. Y pues sí, ahí fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Frida. Tuve la oportunidad de leer uno de los muchos libros que hizo María Montessori, que fue La educación de las potencialidades humanas, y tiene capítulos muy interesantes, como por ejemplo el de la educación cósmica, que justo es de lo que nos acaba de hablar la licenciada Frida, hablándonos sobre el estímulo de la imaginación y cómo dirigir la imaginación hacia la creatividad, hacia la creación, la inventiva y el descubrimiento. Muchas gracias. Continuamos y me da mucho placer presentar a la maestra Elena González. Ella es directora general del Colegio Cristóbal Colón de Cuautla, rectora UPEM y además es miembro del Consejo Internacional de los Museos. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a nuestra presidenta ICOM haberme permitido participar, por supuesto al Mosfaro Sena. Bueno, mi formación me ha permitido, como historiadora del arte, trabajar en ambos mundos, colegio, el mundo educativo y el mundo museístico, pero además como periodista y participante en medios escritos y electrónicos, he visto siempre la urgencia de vincular ambos mundos. Cultura estuvo sectorizado muchos años a la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, nunca he visto esfuerzos consistentes que vinculen ambos mundos. Entonces, yo quisiera comenzar pidiendo que levanten la mano quién está aquí del mundo educativo. ¿Cuántos docentes hay? Habemos más personas del mundo de los museos, hay menos gente del mundo educativo. Es decir, comienzo enfatizando la necesidad de que estos foros desde museos insistan en la participación del mundo docente porque tenemos dos ventanas de oportunidad. Acaba de cambiar el plan de estudios de la educación básica, ahora es el plan 2022 y estas dos ventanas de oportunidad son el codiseño curricular y la autonomía del docente. Es decir, se presta la oportunidad para que los docentes puedan trabajar en museos, porque además por primera vez se va a evaluar la educación estética en el país, forzosamente. Entonces yo lo que hice fue un manual, que es diseñé un manual hablando de habilidades de pensamiento para que los docentes puedan enfrentar esta tarea. Y decía yo, hay un estudio que se hizo en 2017, Dalfalco y Vasos, y hablaban de que los museos se han percibido durante mucho tiempo a partir de reglas estrictas de observación y por lo tanto son aburridos. Pero esta concepción ha dado paso a principios de los años 2000, Desvalles y Marés, en 2010, a decir que las experiencias, a dar la oportunidad a las experiencias, a los análisis, a las investigaciones de las experiencias centradas en el usuario. Y luego vino la idea de que los museos participativos tendrían mucho más oportunidades de crecimiento, centrándose, por supuesto, en el público. Entonces, decía yo que con Justo Sierra, ¿verdad?, hablando de principios del siglo XX, ya se hablaba, antes de higiene escolar, se hablaba ya de educación artística, pero la consecuencia no ha sido consistente. Ayer Madelka Fiesco, que el sistema educativo ha mermado la creatividad, y eso es cierto, pero no hablemos nada más de creatividad, hablemos de pensamiento crítico, hablemos de metacognición, que son habilidades de pensamiento, y yo particularmente trato con la cognición situada, que tiene que ver con la toma de cuerpo, o sea, la toma en cuenta del cuerpo, no nada más somos mente, ¿no? Ahora, si nos vamos al ámbito pedagógico, tendríamos que entender de base en todos los ámbitos que hay estrategias, actividades y técnicas pedagógicas, que no es lo mismo.
Entonces, hay estrategias pedagógicas centradas en el estudiante, en el desempeño, por supuesto, en el docente y en la dinámica de grupo. Cuando todos hemos ido a la escuela, las estrategias están centradas, por supuesto, en el docente. El docente dicta cátedra, da clases y los niños son los que no saben y son los que van a aprender aburridamente en los salones. Luego las estrategias centradas en el estudiante pues ya generan conocimiento más permanente porque se le obliga al niño a investigar. Ahora está de moda el ABP, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, que eso manda el Plan de Estudios de la Educación Básica. Vamos dando un paso adelante. Ahora, si juntamos ambos universos, el docente y el museístico, tendríamos que el aprendizaje y la experiencia de la visita se pueden medir. Bueno, según otro artículo publicado por EVE, Espacio Visual Europa, sobre aprendizaje en visitas escolares, voy a citar, son 4 líneas. Dice, los niños se comportan de manera diferente en las visitas escolares en comparación con las visitas familiares a los museos. La referencia Hein, 1998. Los niños, cuando van con sus maestros al museo, tienden a seguir el guión del aula, donde escuchan las instrucciones de los maestros o del personal. Es decir, es muy importante el papel del maestro. Y el papel del maestro ahora transformado en mediador. Y entonces vamos a ver que tiene más éxito el papel del maestro mediador si los estudiantes saben a qué van, si saben que el aprendizaje es un resultado de la visita. O sea, si saben que su obligación es ir a aprender algo. Y si los niveles más altos del aprendizaje, tanto cognitivo como afectivo, se ha hablado de inteligencia emocional aquí, ocurren cuando las experiencias del museo se relacionan con el aprendizaje en el aula. Bueno, ok, ya sabemos entonces que si van con sus maestros, esto ya está teorizado, publicado, van a aprender más. ¿Pero cómo? ¿Qué herramienta tienen los docentes para poder hacer que esto ocurra? Entonces, les voy a leer cómo nació el manual que yo me permití diseñar a partir de la maestría en desarrollo cognitivo. Y entonces ahora sí pasamos, ahí, no, la anterior, por favor. Esa, exacto, ahí. Y yo ahorita les digo cuando cambien, por favor, gracias. Pues hace unas semanas formé parte de un animado grupo de docentes de escuelas públicas, yo representando al colegio en el que trabajo, pero formé parte de este grupo que asistió los sábados entre el 29 de julio y el sábado 26 de agosto a una capacitación para docentes titulada La Nueva Escuela Mexicana, un acercamiento crítico a los museos. Los 10 integrantes del Circuito B pensamos que los museos contribuyen a la formación sensible de los jóvenes estudiantes. Un par de mis compañeros llevan 13 años asistiendo a esta iniciativa y aunque recuerden que antes de la pandemia los grupos eran más nutridos, nunca han alcanzado cifras significativas. Fíjense ustedes, ¿eh? Bueno, aquí tengo la cifra de docentes. Resulta que estos menos de 100 docentes que fuimos 5 sábados seguidos a museos, pues no somos más que el 0.001% de los docentes del país. ¿Qué quiere decir? Que no les interesan ir a los museos, que no hay iniciativas que conglomeren, que jalen, que entusiasmen por los museos. Organizada por Binney and Smith México, Crayola y DAS, Posicionamiento, con el experto Edgar Espejel a la cabeza, la iniciativa vincula la educación formal, que es la de las escuelas, con la no formal, que es la de los museos, aunque no de manera explícita. Pero como ustedes saben, visitar 3 horas a la semana durante 5 sesiones, 5 museos de variados perfiles, son 9 las instituciones participantes en los 2 circuitos, no implica llevar los museos al aula o a los estudiantes a los museos de manera significativa. La situación se esclarece cuando entendemos que la iniciativa no es gubernamental como debiera ser para alcanzar cifras más altas de docentes. Además, beneficia, como les decía, a menos del 0.01% de los docentes de educación básica del país. Recordemos que educación básica es primaria y secundaria. Yo en mi colegio solo tengo secundaria y preparatoria.
preparatoria no es educación básica, es decir, me concentré para el manual en los estudiantes de secundaria por el cambio del plan. El INEGI censa en su publicación más reciente 571.832 docentes de primaria y 412.559 de secundaria. Ambos conceptos suman 984.391 docentes. No cuenta con una amplia divulgación, es decir, esta invitación que se nos hizo a los docentes, y exige un 80% de asistencia para obtener la constancia, pero no genera obligatoriedad para continuar con la formación, evaluarla y profesionalizarla. Y sobre todo, no nace de la planeación respondiente a una pedagogía y una didáctica que involucre desde la Secretaría de Educación Pública la vinculación sistemática de la educación formal con la no formal, a partir de un presupuesto teórico y la inversión de recursos necesarios para impactar en la comprensión de cómo aprendemos y por qué nos conviene acudir al museo en un sentido más amplio. Por último, pero no menos importante, no incide en las diferencias entre la educación artística, que se entiende como manualidades en muchas escuelas, y la educación estética. Entonces, pasamos a la que dice, a la siguiente justificación. La herramienta que presento en este encuentro partió de la investigación de orden documental y de campo realizada por mí entre 2021 y 2023, encaminada a desarrollar un producto práctico que diera cuenta del desarrollo de habilidades de pensamiento. Diseñé el manual para facilitar la educación estética, desarrollar la metacognición y el pensamiento crítico durante las visitas a museos de arte. Ya antes, al frente de la Dirección General de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, había puesto en marcha un programa que me tocó encabezar desde el 2018, había puesto en marcha un programa piloto tendiente a medir la satisfacción del visitante de 2 exposiciones. Lo que hacíamos era medir mediante una escala de Likert la sensación de satisfacción del visitante luego de la implementación de prácticas de mediación. De ese modo comprobamos de manera empírica la relación entre la metacognición, su expresión y la sensación de bienestar. Un año después se oficializó y dio a conocer en los planteles educativos del país, mediante los consejos técnicos mensuales, el nuevo Plan de Estudios de la Educación Básica 2022 de la Secretaría de Educación Pública, también conocido como Nueva Escuela Mexicana. Como el mismo incluye en su propuesta pedagógica el desarrollo de habilidades del pensamiento y mandata la evaluación de la educación estética, el manual que aquí presento se imprimió como una herramienta para los docentes de secundaria, ya que me percaté de que los docentes del Colegio Cristóbal Colón de Cuautla carecían de un entrenamiento básico para generar experiencias significativas de aprendizaje en los museos. Las entrevistas realizadas a profesionales de los sectores cultural y educativo, entre ellos Madel Cafiesco, Paola Araiza, Marcia Larios, Ricardo Rubiales, Gabriela Eugenia López, Mario Pollo y docentes del colegio, y la búsqueda de información en la literatura especializada me habían confirmado previamente la falta de consistencia histórica de los planes y programas vinculantes entre las cabezas del sector educativo y el cultural, con referencia al aprovechamiento de los museos, considerados espacios no formales de aprendizaje. Ello me llevó a confirmar la urgencia del trabajo coordinado entre escuelas y museos. Vamos a pasar a la siguiente. La calidad de la experiencia en el museo. Cabe recordar que durante la investigación, el Consejo Internacional de Museos, ya se ha dicho, modificó la definición de museo e insistió en el aspecto didáctico de las experiencias de visita, sin ser muy explícitos en ello durante su presentación. Es decir, yo le estoy echando un poco de porras a la definición de ICOM porque sí toma en cuenta conceptos de origen de las ciencias cognitivas. No obstante, durante la investigación encontré que la extendida percepción de los museos como espacios con estrictas reglas de observación ha venido dando paso a la diferenciación entre los museos tradicionales llamados eyes on y los que ofrecen experiencias más completas, entre ellas la de mentes activas.
Esta idea la confirman recientes investigaciones reportadas por EVE Museos e Innovación, pues se ha señalado que el estudio de la interacción de los visitantes y la visibilidad pública pueden ofrecer interesantes oportunidades para mejorar la experiencia del museo. Y aquí hacemos énfasis en la noción de experiencia, porque el trabajo que presento responde a una perspectiva enfocada en el procesamiento de la información. Además, el manual abona a la lista de las buenas prácticas del museo, toda vez que facilita la conservación y comunicación de los patrimonios intelectuales de las instituciones, al tiempo que genera estándares de calidad en cada una de las actividades que se llevan a cabo en los museos y, por supuesto, en las escuelas. Además, en el ámbito educativo formal, es decir, en las escuelas, la red de docentes transformados en mediadores permitirá conectar horizontal y verticalmente a todos los miembros que participen en las actividades educativas, tomando en cuenta estrategias nacidas en el ámbito museístico con una participación importante de las aportaciones teóricas de las ciencias cognitivas. La que sigue, por favor. Las prácticas de mediación, ¿por qué contribuyen a desarrollar habilidades cognitivas las prácticas de mediación? Bueno, porque crean un entorno en el que los visitantes tienen autoridad para descubrir las colecciones a través de sus sentidos. Al tomar en cuenta los procesos perceptivos de una manera activa que invita al sujeto cognoscente a expresarse. Si para quienes diseñan y montan las exposiciones el objetivo es crear una narrativa que equilibre la transmisión de conocimientos y la estimulación de la imaginación, para los participantes en las prácticas de mediación, el enfoque está en el aprendizaje obtenido y los procesos metacognitivos. ¿Qué es metacognición? Es la cognición sobre la propia cognición. Es yo me veo a mí mismo pensando, yo me pienso a mí mismo respondiendo a esta pregunta. Durante la poda sináptica, hablando ya de alumnos de secundaria, de la población adolescente, además, las prácticas de mediación permiten el ejercicio del pensamiento crítico, que es parte de las facultades ejecutivas, antes de la poda sináptica, antes de que se pierdan estas conexiones entre las neuronas. El manual se apoya en la perspectiva pedagógica constructivista, ya que toma en cuenta la experiencia de aprendizaje dinámico, participativo e interactivo del sujeto propuesto por Jean Piaget y Lev Vygotsky, mismo que según algunos expertos se genera de manera similar durante la visita al espacio museístico. El diseño del manual obedece a la necesidad de destacar la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la educación estética y la metacognición en alumnos de tercero de secundaria, de acuerdo con el citado Plan de Estudios de la Educación Básica 2022, toda vez que el punto 8.1.8 de este documento oficial establece la obligatoriedad de evaluar la educación estética en alumnos de secundaria. Y aunque no se menciona en dicho apartado la palabra museo, rarísimo, porque imagínense varias páginas, pero no hablan de museos, pero sí hablan de educación estética, son estos recintos los ideales, sobre todo a partir de la definición más reciente de ICOM. De ahí que podamos afirmar que el aprovechamiento consciente de las funciones del sistema de representación perceptual, el desarrollo del pensamiento crítico y la metacognición del alumno de secundaria podrán derivar en el mejor aprovechamiento de los museos como espacios de aprendizaje. La siguiente, por favor. En este sentido entendemos metacognición, ya lo dije, como la función mental que nos permite pensar sobre los propios procesos cognitivos y en consecuencia saber cómo actuar para alcanzar diferentes propósitos, siendo el pensamiento crítico un proceso complejo basado en estándares objetivos que nos permiten ofrecer opiniones y que se relaciona en este trabajo con la taxonomía de Benjamin Bloom, que establece 6 pasos durante el procesamiento de la información. Me refiero a la capacidad que tenemos de recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Por su parte, el sistema de representación perceptual organiza la información que reciben nuestros órganos sensoriales para facilitarnos una representación con impresión inmediata de realidad. La que sigue, por favor. Bueno,
Hablando de la metodología y la evaluación, el manual incluye diversos capítulos entre los cuales se encuentran la previsión de obstáculos con los que se pueden enfrentar los docentes, el perfil neurocientífico del público adolescente y los resultados esperados. Ahora comentaré brevemente la rúbrica diseñada para la evaluación de las prácticas de medición y las diferencias entre la educación estética y la educación artística, porque son dos de los escollos que he encontrado pues en mis charlas con los docentes, debido a que no están tan familiarizados los docentes con las temáticas propias de los departamentos de servicios educativos de los museos. Entre los criterios de la rúbrica, que se evalúa de manera gradual, por supuesto, como todas las rúbricas, en una escala que va de insuficiente hasta excelente, pasando por los criterios regular, bueno y muy bueno, están la atención, la práctica de habilidades autoperceptivas, el aporte de elementos creativos, el análisis de elementos plásticos, la inteligencia emocional asociada con el pensamiento crítico y la habilidad para la aplicación y expresión de términos de la historia del arte. Cabe aclarar que se tiene que acatar un código de ética de participación en el grupo para garantizar la escucha activa de los participantes en las prácticas de mediación. La que sigue, por favor. Y sobre las diferencias básicas entre educación estética y educación artística, pues por lo que respecta a las diferencias, señalamos que la primera, la educación estética, atraviesa todas las dimensiones del sujeto cognoscente, mismo que es capaz de evaluar desde los primeros años de edad los estímulos que le presenta la realidad en el marco de las nociones de lo agradable y lo desagradable, al tiempo que expresa lo que siente y piensa con un vocabulario pertinente con mayor complejidad a medida que avanza en edad. Dewey señalaba que las experiencias estéticas conforman un entramado conceptual que permite considerarlas como promotoras de una vida más digna e inteligente, y aunque el pensamiento racional ha desterrado de nuestra educación el mundo de los sentidos, pues frecuentemente lo considera ilusorio, la búsqueda de placer estético sigue siendo válida como motor de la existencia. En esta dimensión comprendemos el valor de las metáforas, la traducción entre lenguajes, por ejemplo, del lenguaje visual al hablado, o del lenguaje hablado al lenguaje musical. La dimensión estética incluye además los recursos paralingüísticos, entre ellos el lenguaje corporal y los gestos expresados por los seres humanos. En el caso de la pintura y la escultura, estos elementos se expresan a partir de los recursos propios de cada técnica. Aprender a apreciar la composición, el formato, los colores, la pincelada, etcétera, son tareas que se aprenden mediante el ejercicio continuo de la estética comparada. En el caso de la fotografía y los medios audiovisuales, la evolución de estos rasgos se problematiza por la inclusión de elementos técnicos variados. Y el individuo pues aprende a calificar mediante la experiencia. La educación artística, en cambio, da al alumno la oportunidad de crear un objeto poniendo en práctica técnicas para construir algo nuevo que le permite ser protagonista de su propia creación, es decir, ser el autor. Y aquí hay que destacar que muchas de las formas del pensamiento más complejas, profundas y transformadoras de la humanidad se han dado durante los procesos creativos de imágenes plásticas y literarias. Lo importante es entender que la educación estética es un proceso cognitivo que se puede desarrollar en el mundo del arte y más allá. La naturaleza y el entorno nos ofrecen la oportunidad de generar reflexiones sobre lo que sentimos. Bueno, me voy a saltar el párrafo de la previsión de obstáculos porque ya estamos con tiempo, pero en el manual existen, bueno, la previsión de uno de los obstáculos, convencer a los papás de que los niños tienen que ir al museo. 2, convencer a los supervisores de la Secretaría de Educación Pública porque no nos dejan sacar a los niños del colegio, ¿no? 3, convencer a los propios docentes. Yo, siendo la directora del colegio, me cuesta trabajo convencer a los docentes de que no van a perder el tiempo si llevan a los niños al museo. Bueno, ahí están los obstáculos. La siguiente, por favor. Conclusiones. La herramienta que presento se plantea como un instructivo para el desarrollo de un programa educativo y de mediación y nace de perspectivas teóricas que buscan una formación muy funcional.
Su diseño también toma en cuenta casos reales de éxito implementados en algunas instituciones educativas y museísticas. Sousa, en el 2019, Teórico sobre el aprendizaje, incluye en su importante trabajo sobre cómo aprende el cerebro 16 escuelas que han incluido la educación artística y la educación estética en la vida escolar y han comprobado un mayor empleo por parte de los alumnos de enfoques creativos para solución de problemas, lográndose asimismo mayores y mejores conexiones personales e interpersonales, un mejor ambiente escolar. El autor, Sousa, insiste en que la imaginación consistente en la visualización mental de objetivos, eventos y matrices de datos relacionados con las artes, representa una evolucionada forma de almacenar información en el cerebro y afecta positivamente la supervivencia porque incrementa la retención de nuevos conocimientos y mejora la calidad de vida. Esta programación didáctica e innovadora vincula por primera vez en México un proyecto oficial, el Plan de Estudios de la Educación Básica 2022, con el trabajo de los departamentos de servicios educativos de los museos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Elena. Y es muy importante lo que plantea la maestra Elena, es muy importante y urgente que siempre revisemos críticamente la relación que existe entre escuelas y museos, sobre todo considerando que esta existe en Alemania desde finales del siglo XIX y en México desde que la maestra Luz María Frutos comenzó a dar recorridos para sus estudiantes en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, muy pertinente revisar esta relación. Y bueno, pues continuamos nuestro programa y cerraremos esta mesa de diálogo con la maestra Lorena Morales Solís. Ella es profesora de la Universidad Tecnológica de Torreón y nos acompaña esta tarde en representación de la maestra Florestela Rentería Medina, coordinadora de servicios educativos Región Laguna del estado de Coahuila. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buenas tardes. Agradecer al museo por los espacios y bueno, pues a nombre de la maestra Flor les envío un cordial saludo. Bueno, nosotros en parte de la coordinación, nosotros trabajamos un área de investigación y parte de la investigación educativa tenemos este plan de trabajo que es la creatividad. Bueno, ahorita lo que les voy a presentar es una investigación documental. Empezamos primero en reflexionar primero qué es la creatividad. Nosotros trabajamos desde la educación inicial hasta la universitaria y bueno, en nuestros comités que tenemos siempre nos preguntamos, ¿y qué es la creatividad? ¿Tendrá creatividad el docente, el alumno? ¿Qué es lo que falta por ahí? Porque el alumno a veces no quiere participar, no quiere, por ejemplo, visitar los museos. Si hay un programa de museos ahí en la coordinación, algo pasa por ahí entre las escuelas que a lo mejor no hay una comunicación efectiva, algo pasa por ahí, pero bueno, ¿qué es la creatividad? Yo empiezo siempre con el pedagogo, que siempre que nosotros siempre iniciamos con las frases de Paulo Freire, en donde dice que todos los seres humanos tenemos la capacidad y de la creatividad, no es algo particular en cada persona, todos tenemos esta posibilidad. Entonces, bueno, es una nueva forma de entender para poder transformar la educación, ¿verdad? Bueno, yo pertenezco a la universidad y cuando pasan los muchachos con nosotros, también nos damos cuenta de que vienen muy desmotivados, ya a nivel universitario no quieren participar, se dan de baja, se van por cualquier otra cosa, pues se retiran de sus estudios. Entonces nosotros pensamos en esta propuesta, una propuesta nueva que vamos a empezar a implementar en las aulas y bueno, parte de la investigación, aquí tenemos, bueno, es lo que les comentaba, las 3 definiciones de lo que es la creatividad. Nos dice la UNESCO, pues es la capacidad de transformar la realidad. A través de la educación transformamos nuevas vidas, nuevas personalidades y nuevos profesionales, desde la educación inicial hasta la universitaria. Y aquí la propuesta que nosotros vamos a empezar a trabajar
La primera es aumentar la educación. ¿Cómo vamos a aumentar la educación o los espacios educativos? Trabajando siempre de la mano con el gobierno del estado y con el gobierno federal. Siempre tratamos de trabajar con ambos gobiernos para poder tener más espacios aquí en Torreón. Lamentablemente, en todas las escuelas siempre hay una saturación en los alumnos, en las públicas. Siempre hay mucha saturación porque ya se desbordó o ya la cifra en la cantidad de los niños pues ya es mayor. Ya no es como antes que las aulas siempre aceptaban pocos niños. La segunda idea es invertir en la educación, y algo con lo que yo sí estoy de acuerdo con el licenciado o el maestro que nos propone de la lectura, es que para poder tener una educación o un mayor lenguaje o saber que implementar la creatividad es siempre la lectura. Invertir tanto en la educación pública como en los padres de familia en libros. Me acuerdo que desde que era niña empezaba yo a leer, uno de mis favoritos es Harry Potter, y luego empecé a leer a Dante Alighieri, empecé a leer varios, y de ahí empieza uno con el hilito de la cultura de leer, ¿verdad? Y bueno, y la tercera, pues investir la educación. La idea de investir se vincula con la necesidad de generar deseo a partir de la unión de energía afectiva y objetos educativos. Es siempre tener el liderazgo, ser el primero, tener esta idea de que, bueno, que en la escuela no se vea como algo obligatorio leer, ¿verdad? Que yo como alumno tenga esa iniciativa o ese interés de poder leer algo diferente, ¿verdad? Y todo eso pues lo tenemos que empezar a fomentar nosotros como docentes y bueno, también los padres de familia. Creo que es un trabajo en conjunto, padres, sociedad y nosotros como educadores. Y la quinta idea, aquí nos dice que, la cuarta idea es que como ya lo mencionaba ahorita aquí la compañera, que es importante que los alumnos salgan a los museos. Los museos tienen un objetivo precisamente de conocer otras historias, otras exposiciones de pintura. En todos los museos, los pocos que tenemos aquí en Torreón, pues que sean de provechoso, ¿verdad? Y cuando tengan alguna actividad pues extra o que quieran ir a otro museo, hay solicitudes que también nos hacen llegar, y esas solicitudes, por ejemplo, al Museo del Desierto, que está en Saltillo, aquí en la coordinación tratamos de darle prioridad a esas solicitudes. Entonces, creo que es parte de este trabajo tanto de nosotros como de ustedes, todos los que pertenecemos en el sistema educativo. Y la quinta idea, pues, es generar pues una indisciplina óptima. Es necesaria una indisciplina para poder transgredir el sistema en el que nos encontramos. Es muy importante, por ejemplo, preguntarle al alumno qué entendió, cuál es una retroalimentación de qué es lo que entendió el alumno, qué propone para mejorar la clase. A veces estamos detrás del escritorio nosotros enseñando y demás, pero el alumno está en otro lado. Entonces es importante preguntarles qué es lo que necesitan ellos o si están aprendiendo todos los temas que se imparten en clase. Y bueno, pues esto es lo que nosotros les proporcionamos, esta poca investigación. Estamos en la fase 1, vamos a estar trabajando de lleno con los dos gobiernos, con el nuevo que tenemos ya en casa, ya próximamente, y a través, una de las principales necesidades que vemos en las escuelas es la visita a los museos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Lorena.
Puedo hablarles un poco del contexto de la comarca lagunera, de la región Laguna en el estado de Coahuila. Hemos trabajado muy de la mano con la actual Coordinación de Servicios Educativos y con la Escuela Normal de Torreón. Entonces hemos obtenido resultados muy interesantes fortaleciendo esta relación entre la escuela, la educación formal y el museo. Y bueno, pues hay varios retos todavía que nos planteó la maestra Elena y pues esto es un primer acercamiento para poder seguirlo trabajando. Bueno, pues les agradezco muchísimo a los 5, claro, su participación, su presencia aquí. Personalmente me ha gustado muchísimo escucharlos a todos y pues por supuesto que queremos también escucharlos a ustedes, que puedan hacer sus preguntas, hacer sus comentarios. Tenemos para ellos 5 minutos, entonces en caso de que no podamos pasarles el micrófono, los invito a acercarse a nuestros ponentes para que puedan continuar el diálogo. Por supuesto que están nuestras redes sociales también para continuar este diálogo, si no se puede aquí, que sea en la virtualidad. Entonces le pido apoyo a mis compañeros para que podamos pasar el micrófono para sus comentarios, sus preguntas, lo que quieran expresar. Adelante. Tenemos varios puntos interesantes. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta para el licenciado sobre la educación emocional y quería preguntarle sobre qué referentes teórico-metodológicos podemos implementar nosotros los docentes para generar mecanismos de afrontamiento en nuestra planeación didáctica y generar la intervención emocional con los niños, aparte de lo que nos menciona el autor Goleman de inteligencia emocional y en su otro libro Emociones destructivas también, que me pudiera dar algún tipo de referente para, como vuelvo a repetir, gestionar más la intervención emocional con los niños. Sí, muchas gracias. Perdón, ¿tu nombre? Javier de Jesús. Javier de Jesús, profesor, me imagino. Efectivamente. Docente, híjole, es una labor bien bonita y bien dura, ¿verdad? Sí, existen muchas metodologías, como mencionas, por ejemplo, Goleman es una de ellas, la inteligencia emocional. Sin embargo, aquí yo siento lo que hemos experimentado en GEL es mucho más allá de lo teórico, es el tener esa sensación, sentir lo que ellos están sintiendo. Cuando nosotros somos empáticos con el niño, es mucho más fácil identificar junto con ellos qué es lo que sienten. La inteligencia emocional se basa, lo principal de la inteligencia emocional es el aprender qué están sintiendo los niños y sobre todo que ellos lo puedan identificar. Hay veces que los niños, y en muchas ocasiones me ha tocado, que los niños no saben lo que están sintiendo, ellos piensan que están sintiendo miedo cuando en realidad es enojo, ellos piensan que están sintiendo enojo cuando en realidad es tristeza. Entonces, esa metodología que nosotros utilizamos es a través de eso, que los niños aprendan a identificar qué es lo que están sintiendo, con las 6 emociones principales que menciona Goleman y con las emociones secundarias. Una vez que el niño aprenda lo que está sintiendo y sea consciente de cuál es la emoción, entonces es ahí donde empieza la gestión. Y sobre todo con la lectura, como lo hacemos nosotros, nos ha funcionado como una herramienta impresionante para que los niños identifiquen qué emoción están sintiendo. Por supuesto te puedo ahorita te acercas y podemos compartir alguna metodología, libros y demás dentro de los marcos teóricos, pero te digo, es más allá del marco teórico en donde podemos estar pues podemos desarrollar una mejor gestión emocional con esa empatía con los niños. Pero sí, por supuesto, ahorita te paso algunos libros. Muchas gracias. Se planteó aquí en esta mesa un punto muy interesante, que es el reto de seguir fortaleciendo la relación entre las escuelas y los museos. En el caso de Daniel, por ejemplo, él no nada más abarca la parte de los museos y de las escuelas, sino también de la vida cotidiana de los chicos. Sin embargo, hay varios retos. Si bien
la relación entre escuelas y museos es ya vieja, tiene ya muchos años. Todavía hay muchas cosas por hacer y nos mencionó justo la maestra Elena, nos platicaba ella al inicio, ¿no? Cuántas personas de la educación formal están presentes aquí y cuántas de la educación no formal. Entonces invito a los que nos acompañan, que son profesores, que son docentes, que son titulares de grupo, a expresar cómo se sienten con respecto a esta relación desde sus ciudades, desde los museos que tienen cerca, que nos platiquen cómo se sienten, los cambios que se están viviendo en los planes de estudio, cómo los perciben. Bienvenidos sus comentarios. Perfecto. Adelante. Gracias. Voy a aplicar la de más que una pregunta, tengo un comentario. Y es que de verdad agradezco mucho esta mesa, ha sido una mesa muy buena precisamente porque estamos invitando y escuchando a personas dedicadas en el ámbito educativo formal a hacer esta reflexión y entonces cómo compartimos o agarramos estas reflexiones que se hacen en el aula, en la parte del museo, que además, pues, históricamente, el museo también se ha posicionado como una institución justo vinculada a la educación, ¿no? Particularmente me pareció también muy interesante la intervención de Frida Ciprés, justamente involucrando el método Montessori, otra fan del método Montessori. Llevo muchos años trabajando en la Asociación Montessori de México, muchos años más en museos y justamente el poder estudiar estas metodologías, porque Montessori es una y es increíble, hay muchas otras también de la educación activa, ¿no? Yo también soy partidaria de seguir a Montessori, pero de cómo esto permite también trasladar estas reflexiones al museo. Hablábamos justamente de cómo desde el museo queremos invitar a los niños, queremos invitar a las familias, queremos ser inclusivos, ¿no? Pero no tenemos un ambiente preparado para ninguno de ellos, ¿no? Y es justamente lo que comentaba Frida, de parte elemental que tiene el método Montessori, que es justamente esta noción del ambiente preparado. ¿Qué tanto estamos nosotros en los museos generando un ambiente preparado para nuestros públicos? Queremos que los niños vengan, pero no pensamos en ellos museográficamente ni curatorialmente, ¿no? Si algo nos han mostrado también los avances educativos es justamente esta pertinencia de la educación transversal, algo que en los museos nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Tenemos el curador, el museógrafo, el área educativa, pero no estamos haciendo vínculos transversales, ¿no? Para generar justo un único proyecto. Entonces, bueno, yo aplaudo mucho esta mesa, agradezco mucho lo que nos compartieron y ojalá pues reflexionemos más en los museos desde esta perspectiva. Sobre la educación emocional, el círculo de Plutchik a mí me parece muy útil porque a manera del círculo de los colores primarios y secundarios, Plutchik analiza las 6 emociones básicas y de su interrelación salen las emociones secundarias, como cuando hablas de los colores secundarios. Y entonces sirve mucho para distinguir cuando en el campo semántico de una misma emoción aparece la de junto, y a veces nosotros mismos como adultos no entendemos si estamos enojados o no sé, la emoción que sigue, o tristes, o a lo mejor una más cercana, ¿no? Sorprendidos, ¿no? Entonces, podemos estar sorprendidos y no identificamos, pensamos que estamos enojados y no llegamos al enojo, sorprendidos, ¿no? Esta identificación me parece muy interesante a partir de este círculo, y también distinguir entre emociones y sentimientos. Antonio Damasio, que es un neurocientífico muy importante, habla de la diferencia entre emociones y sentimientos y la sitúa en el cuerpo. Por eso hablo de la cognición situada, porque las emociones tienen un impacto en el cuerpo. Sentimos el enojo en el estómago, sentimos ganas de llorar, es decir, hay una reacción biológica hablando de las emociones, diferentes de los sentimientos. Yo puedo estar enojada con mi hijo, hoy en la mañana me hizo quién sabe qué y me enojé, pero lo sigo queriendo, mi sentimiento de amor por él permanece, lo voy a querer toda la vida, pero hoy en este momento sobre todo hay que entender que las emociones son así, rápidas, no se nos bajan en un ratito. Entonces sí estoy enojada con él, pero eso no quita que lo quiera. Entonces hay que hacer una diferencia, sobre todo con los niños, ¿no? Porque entonces se viene un revuelo en la cabeza. No sabemos si te quiero o no te quiero. No, sí te quiero, pero estoy enojada por algo, ¿no? Eso, gracias. Porque lo hice
hice para los docentes del colegio, porque lo hice para los docentes del colegio en el que trabajo, y en los colegios trabajamos con manuales. Yo siento que, y como lo decía hace rato, también para los museos, pues es un manual de, digamos, de operaciones, aunque claro, es para partir de ahí, es decir, no es exactamente tienes que hacer esto y esto, porque la creatividad humana, si se fijan, casi no hablo de creatividad, estoy en un congreso, en un simposio o encuentro sobre creatividad, y más bien yo trabajo con la complejidad del pensamiento, de la que habla Edgar Morin. Es decir, yo entiendo que dentro de la complejidad del pensamiento está el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, es decir, varias formas de entender cómo de manera y en bucle, dicen los neurocientíficos, se desarrollan o se relacionan todas las capacidades de pensamiento. Entonces es muy difícil pues darle a tus docentes de la escuela, ni modo que les hagas un libro tototote y eso nadie lo va a leer. Entonces dije, tengo que hacerlo sintético y basarme en lo que he aprendido a lo largo también de mi trabajo con museos. Entonces, pues por eso, por ser sintético y por darles un elemento del cual partieran rápidamente. Yo quería compartirte mi experiencia. Yo trabajo las emociones con los sociodramas. Entonces, algo que me gusta a mí es que ellos representen en una dramatización un problema y ellos vayan resolviendo ese mismo problema a través de su reflexión. No sé si te puedo ayudar. Sí, gracias. Y también, ¿sabes qué? Lo que comentaba ahorita la maestra es importante sobre las emociones secundarias. Aquí otra fase muy importante es entender, estudiar y conocer perfectamente nuestra comunidad educativa. Existen estudios en donde dicen que las emociones secundarias se reaccionan diferente en un contexto social que en otro. Entonces, las emociones primarias, las que menciona Goleman, sí se ha manejado que la reacción a estas emociones son muy similares, casi idénticas en casi todos los contextos sociales, sociedades, países y demás. Pero las emociones secundarias sí dependen muchísimo del contexto. Entonces, el conocer bien a nuestros alumnos, el conocer bien cómo se comportan, cuál es el contexto social, de dónde vienen, cómo interactúan con su día a día, eso tiene mucho que ver. No es lo mismo un niño que reaccione a la rabia cuando viene con un problema fuerte de casa a un niño que va a reaccionar a la rabia, que la va a sentir si trae unos buenos pilares, buenos valores, buenos recursos desde su casa, que aún así va a sentir la rabia en algún momento, pero el comportamiento no va a ser igual en uno y en otro. Entonces es bien interesante tener como esta lectura bien hecha de nuestro grupo y de nuestro contexto educativo. Sí. Perfecto. Muy interesante porque hay un psicólogo muy conocido que ha estudiado las expresiones faciales y también él estudia las mentiras. Entonces, las expresiones faciales, todos sabemos que la risa corresponde a contento, etcétera, ¿no? Pero él analizó las microexpresiones faciales. Entonces, la gente que está diciendo mentiras se supone que, por ejemplo, se ríe, pero de repente como que hace una muequita por ahí, micro, o sea, casi imperceptible y ahí. Bueno, muy interesante eso que dice, sí es cierto, las expresiones básicas, las 6, esas sí tienen como una expresión facial mucho más obvia y las secundarias lo más definido. Se está iniciando una conversación sumamente interesante. Me encantaría continuarla, los invito a que se acerquen con nuestros ponentes porque por supuesto que la parte emocional es un aspecto muy importante que está involucrado en lo creativo. Sabemos en los museos, sabemos en las escuelas que para que un aprendizaje realmente trascienda en las personas necesita involucrar sus intereses, pero también sus emociones. Entonces, muy interesante lo que está comenzando aquí. Los invito a continuarlo y bueno, seguramente todos ustedes ya tienen hambre, ha llegado la hora de comida. Cierro ya muy brevemente agradeciendo a la maestra Laura, al licenciado Daniel, licenciada Frida, maestra Elena y a la maestra Lorena por su presencia y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Que tengan un buen provecho, muchas gracias y los espero aquí en el auditorio a las 3:30. Muchas gracias.